Bien, las elecciones en Estados Unidos son diferentes en varios aspectos a las elecciones en Uruguay. Para empezar, porque no es una elección, son 56 elecciones que corren en paralelo para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Vale la pena profundizar en qué es lo que está en juego mañana y cuáles son sus características, y para eso hemos convocado a Nicolás Albertoni, que es docente, es investigador, analista internacional, investigador de la Universidad del Sur de California, así como columnista en medios internacionales. Gracias por estos minutos. Un gusto, Valentina, un gusto estar acá. Bueno, yo decía que son varias elecciones que corren en paralelo y que además tienen esa característica, que es que los ciudadanos van a votar, pero no van a votar a presidente, van a votar a electores. Tal vez estaría bueno, para sentar las bases, tratar de explicar un poco cómo funciona este sistema electoral. Sí, quizá la lógica del colegio electoral es los que para las elecciones más, vamos a decir, más de América Latina, por si quiere decir, o elecciones, un concepto de mayorías populares, es lo más complejo de entender, porque se da esa dicotomía en que efectivamente uno puede ganar el voto popular pero perder la elección. Que fue lo que le pasó a Hillary Clinton. Hillary Clinton pasó 5 veces en la historia de los Estados Unidos. De hecho, más recientemente también había pasado con Al Gore, Bush, que en el 2000. O sea que no se ha dado en puntos concretos en la historia de los Estados Unidos. Pues lo que se elige efectivamente es el colegio electoral. Son 538 electores. Por eso se da una cosa interesante la noche de la elección, que no vemos porcentajes, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a ver en la noche de elección, por lo menos en nuestras márgenes, un porcentaje de ganador. Quien obtiene el 50 más 1 ganaría, depende en los países. Pero en este caso no. Lo que vemos es un número mágico que es el 270, que es pasando ese número, efectivamente, teniendo como mínimo ese número, uno de los dos puede ser el candidato electo. Porque es bien importante este señalamiento, y que tiene que ver con que el que gana en la mayoría de los estados se queda con todos los electores de ese estado. Sí, hay muy pocas excepciones que eso no sucede, pero en el total casi de los estados, tal cual lo decías, depende mucho de los estados, siempre las realidades, pero en eso sí se da de que efectivamente, por ejemplo, California, 55 electores, quien gana la mayoría en ese, que en la historia siempre han sido los demócratas, se llevan los 55 electores del colegio electoral. Por eso, desde un punto de vista estadístico, de opinión pública, es muy difícil medir eso, porque puede pasar que en la noche de la elección, hoy Florida, Pensilvania y algunos estados están todavía no definidos, y puede pasar, de hecho los estados no definidos, hoy contaba, hay unos 57 posibles electores, vamos a decir, que saldrían de esos estados. Por eso, todo indica que la noche de mañana puede que no tengamos un resultado definitivo. Eso es bien interesante. Yendo un pasito para atrás, si uno ve las encuestas con todas estas dificultades que tú estabas manejando, todas dan que Joe Biden encabeza. Y sin embargo, y un poco con ese antecedente que hay de lo que pasó en la elección anterior, el escenario no está planteado como cerrado en Estados Unidos. Así es. ¿Por qué? Sí, primero hay un factor de contexto, pandemia, que ha cambiado mucho. Fíjate que los números hoy de votos anticipados, sea por correo o otras modalidades, pero el voto universal por correo es algo que también nos cuesta comprender, pero... Sí, ellos vienen votando hace semanas. Hace semanas, y pueden llegar a los 90 millones de votos anticipados, en los cuales a veces en un público habilitado, vamos a decir, de 250 millones, estamos hablando de una proporción muy importante, y hay un factor logístico. Es decir, que van a haber votos en los que, por un tema logístico, netamente estamos hablando de millones y millones de votos, que no se van a poder contabilizar incluso hasta mañana de noche, y va a durar, ¿no?, la contabilización. Y hay como un manto ahora, en gran parte promovido por Trump y los republicanos, de posibles fraudes y demás. O sea que genera un manto de incertidumbre muy complejo, pero lo cierto es que por un factor, primero del voto por correo, más toda la complejidad de cuántos irán o no en un sistema electoral que no es obligatorio, hace de que ese 10% de los máximos que estamos viendo en diferencia, oscila entre 8 y 10%, nos esté mostrando de que a 24 horas no está nada sellado, ¿no? Bien, hay estados que son clásicamente demócratas, hay otros que son muy republicanos, hay otros que, bueno, que podría variar la tendencia, y hay algunos que directamente, Florida es un caso que siempre se pone como ejemplo, que van cambiando de uno a otro, que no hay una tendencia clara. ¿Cuáles son los estados que van a mover la aguja que hay que mirar mañana de noche? Sí, mañana yo creo que hay que poner atención en Florida, hay que poner atención en Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona. Son los estados que estamos viendo que se pueden mover. Y repito, si uno contabiliza todos esos números, estamos hablando de 57 electores. Entonces, pueden ser estados que pueden mostrar de alguna forma un cambio. Recordaremos con ese número máximo del 270,
que en la noche de la elección, si uno de la noche de un momento a otro se lleva 57 electores, puede cambiar totalmente el margen de elección. Yo creo que esos son los estados que hoy, para mañana deberíamos poner atención. Después hay estados más cantados, ¿no? California es el más tradicional, los demócratas siempre han ganado a lo largo de la historia, pero yo creo que esos 4 estados, 5 es lo que estamos hoy al menos viendo que no se están definiendo de aquí a mañana, ¿no? Si uno mira las campañas, por ejemplo, demócrata, ha habido mucha insistencia con el tema de salgan a votar. Eso es otro tema. El voto no es obligatorio en Estados Unidos. Así es. ¿En cuánto hace la diferencia que los demócratas o los republicanos logren movilizar a determinados colectivos dentro de Estados Unidos? Se habla del voto hispano, por ejemplo. Sí, mucho. Fíjate que hay 37 millones de hispanos, voto latino que se le ha llamado en general, habilitado para votar. Normalmente de esos 37 millones, los que realmente declaran que sí van a ir a votar, un 30-40% de ese total. Y eso puede cambiar mucho, porque fíjate que está altamente concentrado los latinos en Houston o en California, y se da un factor de que hay algunos latinos con una visión muy conservadora, de hecho, desde el punto de vista de la migración, una lógica de, ya que entré al país, ahora no quiero que entre más nadie. De hecho, los demócratas han tenido que pulir un poquito ese discurso, que era un voto típicamente aperturista, migratorio. Y después hay otro más tradicional, ¿no? Es decir, la gente que, por ejemplo, le ha quedado la familia, como se ve en Estados Unidos, del otro lado, como se llama, de la frontera, que ahí sí tiene una preferencia diferente al voto, pero es muy diverso, y yo creo que los latinos, sin duda, pero se da también lo que aconteció hace pocas semanas atrás de George Floyd, una persona de la comunidad negra muerta a mano de un policía blanco, lo que generó todo un contexto de manifestaciones sociales, más la pandemia, hace que yo creo que efectivamente están moviendo las masas, ambos públicos, hablando de sus públicos objetivos para la elección de mañana. Yo decía más temprano que esta elección está planteada en 2 modelos de país, entre otras cosas respecto a cómo gestionar la pandemia. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, ¿cómo estás viendo las campañas de uno y otro? Sí, sin duda la pandemia es, tal cual lo decías antes en la introducción, es el elemento clave que ha cambiado la lógica de esta elección. Si uno vemos la noche antes de la pandemia, vamos a decirlo, lo que pasaba antes de la pandemia, era un Estados Unidos radicalmente diferente. Y con esto no digo nada nuevo, pero sí en los datos económicos y de desempleo, era indiscutible que las cosas, uno podría discutir los estilos o no, pero en términos abstractos, los números, era difícil contradecir a Trump, ¿no? Pero ahora la situación cambió y objetivamente se verá si el votante le asigna culpa a Trump o le asigna una culpa global a la pandemia, ¿no? Porque eso también está por verse. ¿Cuánta culpabilidad el votante le asignará a Trump? Y dirá, bueno, este es un tema global que todos la están pasando mal de alguna forma, pero sí eso va a cambiar mucho la lógica, y en lo primero que lo vemos en estos casi 90 millones de votos anticipados, que es un 100% diría efecto pandemia, gente que no quiere estar en las filas, haciendo cerca de otra gente para justamente cuidarse y de los contagios. Esto sin duda es un efecto que ya está cambiando la lógica de la elección, ¿no? Claro, es usual que los presidentes en Estados Unidos, cuando tienen la posibilidad de ser reelectos, lo más frecuente es que sean reelectos efectivamente. La diferencia acá es que este sacudón y tal vez esa mirada de Trump que le ha costado hasta ponerse una mascarilla, por ejemplo. Efectivamente, y de hecho volviendo hace pocas semanas de Estados Unidos, uno lo que ve que la mascarilla se ha transformado ya en un elemento electoral, ¿no? A grandes rasgos si uno la usaba era demócrata y si no la usaba era republicano, ¿no? A las mascarillas. Entonces ha pasado a ser la pandemia el centro de atención. Se suma que Trump también padeció el virus, ¿no? Entonces ha sido un tema de los debates y de la campaña, ¿no? 2 cosas finales. Por un lado, tú hace algunos días en un análisis decía que Estados Unidos está enfrentando una crisis en 3 dimensiones. ¿A qué te referías? Sí, primero el factor pandemia, que recién hablábamos, y sobre eso nada nuevo, pero hay un efecto que generó una crisis social y las manifestaciones de la comunidad negra no me parece un elemento menor a dimensionar. Y se suma un factor ahora de las últimas semanas, el fallecimiento de Roosevelt, que vamos a decir, la jueza de tantos años en la Suprema Corte de Estados Unidos. Y esta lógica aparece una nueva jueza que propone Trump, que de alguna forma está hablando Trump a un electorado que de alguna forma lo ve, que no comparte su forma de comunicar, pero sí en grandes líneas las políticas conservadoras. Y hay un público ahí que puede crecer mucho en estas horas, de decir, bueno, sí entiendo que tiene una forma no clara de comunicar el presidente Trump y muchas cosas puede no compartir, pero
con una visión conservadora, de una agenda más conservadora, es quien nos puede salvar, porque el Partido Demócrata claramente va a haber otro frente. Entonces tenemos elementos de justicia, el elemento social y económico, y también elementos de la sanidad de la pandemia en esos tres frentes, ¿no? Y para finalizar, ¿y a Uruguay qué le conviene? ¿Que gane Trump o que gane Biden? Bueno, qué pregunta. Yo creo que ahí, más que lo ideológico, que sería para más largo... No, pero tal vez es de su mirada respecto a América Latina, por ejemplo. Yo creo que hay un elemento de continuidad. Es decir, vemos un presidente Trump que de alguna forma ha mostrado cercano, se ha mostrado cercano a algunos países y muy radical en la lejanía a otros, ¿no? Con otros ha cortado muchos diálogos y América Latina ha sido testigo de eso. Hay como dos mundos, a quien Trump atiende el teléfono y a quien Trump no le atiende el teléfono. Entonces yo creo que en esa línea, dado que Uruguay ha tenido un cierto, parece, entendimiento, cercanía hacia el actual gobierno de Estados Unidos, se da que parecería positivo esa continuidad, ¿no? Sacando lo ideológico Y lo que pasaría con Biden es que hay un elemento claro, que esto siempre pasa en los Estados Unidos, que va a haber por lo menos 2 años de reacomodación, vamos a decir, en elemento doméstico. Una economía doméstica que tiene que reactivarse con una nueva lógica demócrata, y eso puede hacer que la agenda internacional para los demócratas, por lo menos por el año y medio, 2 años, primero pueda al costado, ¿no? Nicolás Albertoni, analista internacional, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto.